Una investigadora agrícola británica llamada Lady Eve Balfour publicó un estudio que los fabricantes de fertilizantes orgánicos nunca han querido que leas. Era el resultado de 5 años midiendo suelos reales, en granjas reales, en el este de Inglaterra. Y lo que encontró fue perturbador. Los suelos que recibían más enmiendas orgánicas sólidas, estiércol, compost en bloque, abonos granulados, estaban desarrollando una capa interna invisible, densa, asfixiante, una barrera que el agua no podía cruzar y que las raíces no podían penetrar. No era el suelo de las granjas industriales el que colapsaba primero, era el suelo de los agricultores que más se esforzaban, y el método que Balfour identificó como alternativa, un sistema de fermentación líquida documentado por civilizaciones antiguas en 3 continentes distintos, fue ignorado durante 80 años, todavía lo está siendo. En este video voy a mostrarte exactamente qué fertilizante orgánico está sellando tu suelo desde abajo sin que lo notes, por qué las empresas que te lo venden no tienen ningún incentivo para decírtelo, y el método fermentado casi extinto que alimentaba suelos durante miles de años sin compactar ni un centímetro cúbico. Quédate hasta el final, porque el manual práctico que te voy a dar al cierre puede cambiar lo que haces en tu huerto esta misma semana. Lady Eve Balfour no era una activista, era científica. Cofundó la Soil Association en 1946, la organización de certificación orgánica más antigua del mundo, precisamente porque sus datos la llevaron a una conclusión incómoda. El movimiento orgánico que estaban haciendo tenía el diagnóstico correcto sobre los químicos sintéticos, pero el tratamiento equivocado sobre las enmiendas sólidas. El compost artesanal, el que los agricultores elaboraban con sus propios residuos, con hojas, paja, estiércol fresco, capas de tierra viva, puede ser una enmienda poderosa cuando contiene la comunidad microbiana activa correcta. El problema es lo que le hicimos en las décadas siguientes. El compost artesanal fue reemplazado gradualmente por un producto empacado, pasteurizado, estandarizado, listo para comprar. Y con esa pasteurización se fue algo que ninguna etiqueta verde menciona. La vida microbiana activa que convierte la materia orgánica en arquitectura de suelo, en lugar de simplemente acumularse sobre ella. Un estudio de la Universidad de California, Davis, del año 2019, midió la densidad aparente del suelo, en parcelas que habían recibido compost bagged, compost envasado comercialmente, durante 6 años consecutivos. Los resultados no fueron los que los investigadores esperaban. La densidad aparente había aumentado en un 12% en las parcelas de mayor aplicación. El suelo había ganado materia orgánica y al mismo tiempo había perdido porosidad. ¿Cómo es posible que agregar materia orgánica compacte el suelo? La respuesta está en lo que nadie te dice cuando abres esa bolsa. El suelo saludable no es materia, es arquitectura. Cada gramo de suelo vivo contiene entre 100 millones y 1000 millones de bacterias, varios metros de hifas fúngicas y decenas de miles de protozoos. Esa comunidad construye algo que los científicos del suelo llaman agregados, pequeñas estructuras porosas que funcionan como ladrillos huecos. Dentro de esos agregados vive el agua, vive el oxígeno y viven las raíces. La proteína microbiana llamada glomalina, producida específicamente por los hongos micorrícicos, actúa como el pegamento que mantiene esos agregados unidos pero separados entre sí. El resultado es un suelo que retiene humedad sin anegarse, que permite paso de aire sin secarse, que drena sin erosionarse. Ahora viene la parte que la industria no quiere que entiendas. Cuando el compost es pasteurizado a temperaturas superiores a 70 pígrados, como lo exige la certificación OMRI en Estados Unidos y los protocolos equivalentes en México, Colombia y Argentina, los hongos micorrícicos mueren, no se reducen, mueren. Los organismos más sensibles al calor son exactamente los que construyen la arquitectura del suelo. Lo que queda en la bolsa es materia orgánica rica en nutrientes, con muy baja actividad biológica. Cuando la aplicas al suelo, no activas una colonia, depositas material inerte que comienza a descomponerse de forma lenta y principalmente anaeróbica. Y aquí está el mecanismo de la compactación. La descomposición anaeróbica produce ácidos húmicos sin la síntesis paralela de glomalina. Los ácidos húmicos son viscosos, se acumulan en los espacios entre partículas. Sin la estructura fúngica que los organice, esa viscosidad actúa como sellador. El suelo se vuelve más denso, más resistente a la penetración de raíces, más impermeable. En términos técnicos, la materia orgánica aumenta, pero la estabilidad de los macroagregados disminuye. Tienes un suelo que en papel parece rico, y en práctica ahoga las raíces. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque este problema no es nuevo, y la solución tampoco. En los manuscritos agrícolas de la dinastía Han, compilados alrededor del año 100 d.C. en el texto conocido como Fan Sheng Jishu,
Los agricultores chinos describían la práctica de remojar residuos vegetales en agua durante 7 a 14 días antes de aplicarlos al suelo. El líquido resultante, oscuro, fermentado, con un olor acre inconfundible, era vaciado directamente en el suelo alrededor de las raíces, no el sólido, el líquido. Porque el líquido fermentado transporta algo que el sólido pasteurizado no puede. Microorganismos vivos, en estado activo, listos para colonizar el suelo y construir la arquitectura que las raíces necesitan. La diferencia de resultado entre las dos aplicaciones fue documentada siglos después por el investigador japonés Masanobu Fukuoka. En ensayos comparativos en parcelas de arroz en Shikoku, las aplicaciones de extracto líquido fermentado produjeron suelos con densidad aparente 18% menor que los tratados con enmienda sólida equivalente. En peso igual de materia orgánica aplicada, el líquido generaba más estructura y más rendimiento. Esto no es teoría, es bioquímica del suelo. Y espera, porque lo más preocupante no es la compactación que puedes ver en la superficie. Es lo que ocurre en la zona radicular profunda, entre los 10 y los 25 centímetros de profundidad, donde no estás midiendo, donde no hay señal visible, y donde el daño lleva años acumulándose en silencio. Antes de llegar al diagnóstico y al manual, necesitas entender el mecanismo completo, porque cambia radicalmente lo que harás la próxima vez que abras una bolsa. El extracto líquido fermentado tiene un problema estructural para cualquier industria basada en insumos estandarizados. No se puede almacenar indefinidamente, no sobrevive pasteurización, no puede ser estandarizado en una fórmula constante. Y sobre todo, no puede ser envasado en una bolsa de 20 kilos con sello de certificación y precio de estante. Es un proceso, no un producto. Y la industria de insumos, orgánicos o no, está construida sobre productos. Esto no es una conspiración, es simplemente cómo funciona la lógica de escala industrial. Lo que no puede ser estandarizado, empacado y distribuido en camiones no existe dentro del sistema. Hay otro elemento que pocas personas conocen sobre el compost comercial envasado: la presión económica de los fabricantes para acelerar el proceso de compostaje. Un compost correctamente madurado necesita entre 90 y 180 días para completar su ciclo de descomposición y estabilización microbiana. Un compost comercial promedio en México y España pasa entre 30 y 45 días en planta antes de ser envasado. ¿La diferencia práctica? El compost inmaduro contiene nitrógeno inestable que continúa fermentando dentro del suelo. Ese proceso de fermentación activa, ahora dentro de tu huerto, es exactamente el que produce ácidos húmicos sin estructura fúngica. El mismo mecanismo de compactación, amplificado. No es que la empresa quiera dañar tu suelo, es que producir compost maduro de verdad tarda el triple de tiempo. Y el tiempo es inventario, y el inventario es costo. Lo que no genera ingresos recurrentes no se enseña. La consecuencia práctica: el agricultor aplica compost, no ve los resultados esperados, aplica más compost y el ciclo se repite. 4 bolsas por temporada en lugar de una, año tras año. No por diseño malintencionado, sino porque la estructura de costos del proveedor nunca fue compatible con la biología del suelo. Esto tiene una consecuencia directa en lo que aprenden los agricultores. Los programas de extensión agrícola, los técnicos que asesoran a pequeños productores, trabajan con los insumos que conocen, los que aparecen en los manuales, los que tienen respaldo institucional. Los biofertilizantes líquidos de elaboración propia no tienen ese respaldo porque no hay nadie que financie su investigación a escala comercial. No es censura, es ausencia de incentivo. Los extractos fermentados, los purines de plantas, la agricultura natural coreana, todo ese universo de métodos de elaboración propia no aparece en los currículos porque no tiene patrocinador que costee los ensayos de campo, las publicaciones revisadas o las capacitaciones técnicas. El resultado es práctico. Una generación entera de agricultores que saben perfectamente cómo manejar una bolsa certificada, pero nunca aprendieron a manejar un proceso fermentativo. Y las consecuencias llegaron. Un estudio de 2021 del Colegio de Posgraduados de México midió la densidad aparente del suelo en parcelas de productores orgánicos certificados en el estado de Morelos que llevaban más de 8 años usando exclusivamente compost envasado. El 67% de las parcelas mostraba lo que los autores llamaron compactación subterránea diferida. Capa superficial suelta, estrato de entre 10 y 25 centímetros de profundidad, con resistencia a la penetración superior a 3 megapascales, el umbral donde las raíces de la mayoría de los cultivos dejan de crecer. Suelo orgánico certificado, compactado por dentro, y ningún técnico lo había detectado porque nadie llevaba un penetrómetro. Porque si mides el suelo, puedes encontrar el problema. Y si encuentras el problema, dejas de comprar la bolsa. No porque el compost falle, sino porque el compost sin biología activa construye materia sin estructura.
y lo que no genera ingresos recurrentes no se enseña. Prueba 1. Validación científica del extracto líquido fermentado. En 2020, el equipo del Dr. Jairo Restrepo Rivera, uno de los investigadores más citados en agroecología latinoamericana, publicó un análisis comparativo de 47 ensayos de campo en 5 países, comparando aplicaciones de biofertilizante líquido fermentado contra compost sólido convencional en cultivos de maíz, frijol y hortalizas. Los resultados confirmaron lo que los manuscritos Han describían 2000 años antes. Las parcelas tratadas con extracto líquido fermentado mostraron 23% mayor contenido de biomasa microbiana en los primeros 20 centímetros del suelo, 31% mayor estabilidad de macroagregados medida por el método de tamizado en húmedo y resistencia a la penetración 19% menor a igual profundidad que las parcelas tratadas con compost sólido. En términos de rendimiento, 11% más producción de maíz, 18% más en frijol, con menor inversión en insumos. Prueba 2. La agricultura natural coreana y el reconocimiento oficial. En 2015, la FAO publicó un documento técnico sobre sistemas de agricultura naturales en Asia Oriental, en el que describía el sistema Yadam, agricultura natural coreana, desarrollada por Jung Sang Cho, como uno de los métodos de mayor replicabilidad para pequeños productores sin acceso a insumos certificados. El núcleo del método Yadam son los biofertilizantes líquidos fermentados, extracto de microorganismos locales, purines de plantas silvestres, soluciones de minerales activados biológicamente. Todo elaborado en finca, todo sin costo de insumos externos. La FAO no lo llamó práctica tradicional, lo llamó solución técnica de bajo costo con alta replicabilidad en contextos de limitación de recursos. En español eso significa, funciona, es gratis y cualquiera puede hacerlo. Prueba 3. El suelo que se curó solo. En Yucatán, México, el productor maya Rodrigo Pech Canul documentó entre 2017 y 2022 la rehabilitación de 3.2 hectáreas de suelo calcáreo con resistencia a la penetración superior a 4 megapascales, suelo que los técnicos convencionales habían clasificado como no cultivable sin subsolado mecánico. Pech Canul no usó maquinaria, usó un protocolo de aplicaciones semanales de purín fermentado de hojas de chaya, complementado con extracto de microorganismos locales cosechados en el monte cercano. En 24 meses, la resistencia a la penetración había caído a 1.8 megapascales. La cobertura vegetal espontánea había aumentado en un 340%. El CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, validó los resultados. El estudio fue publicado en 2023 en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. No fue magia, fue microbiología aplicada, con plantas que cualquiera puede encontrar en el patio trasero. 3 señales de que tu compost ya está compactando. Antes del manual, un momento. ¿Cómo saber si este problema ya está ocurriendo en tu suelo? Hay 3 señales que puedes verificar hoy mismo, sin equipos, sin laboratorio. Señal 1. El agua se queda en superficie más de 30 segundos. Riega un punto de tu huerto y cuenta. Si el agua forma charco visible por más de medio minuto antes de infiltrarse, tienes resistencia de infiltración. La primera firma de compactación subterránea. El suelo sano absorbe el agua en menos de 10 segundos. Señal 2. Las raíces crecen horizontalmente, no en profundidad. Cuando trasplantes o coseches cualquier planta, observa la arquitectura radical. Raíces que se doblan en ángulo recto y crecen paralelas a la superficie están golpeando una barrera. Esa barrera no siempre es visible a ojo desnudo. Puede ser un estrato de tan solo 5 centímetros de densidad aumentada. Señal 3. El destornillador no entra. Toma un destornillador de punta plana de 30 centímetros. Presiónalo verticalmente en el suelo con la fuerza de un dedo. En suelo sano, entra con facilidad hasta 15-20 centímetros. Si se detiene antes de los 10 centímetros con resistencia notable, tienes compactación activa a esa profundidad. Es el penetrómetro más barato del mundo y el más honesto. Si tienes 2 o 3 de estas señales, lo que vas a aprender a continuación no es teoría, es urgente. Si alguna vez compraste una bolsa de compost orgánico creyendo que estabas reconstruyendo tu suelo, suscríbete a Raíces Olvidadas, porque lo que viene a continuación revela exactamente cómo diagnosticar el daño y cómo revertirlo esta misma semana. El manual, cómo elaborar y aplicar extracto líquido fermentado activado. Lo que necesitas cuesta menos que un almuerzo. Materiales. Un cubo o tambor de plástico oscuro de 20 litros con tapa, no transparente. 2 kilos de material vegetal fresco, ortigas, confrey, hojas de leguminosa o cualquier hierba silvestre de crecimiento rápido que tengas disponible. 1 litro de agua sin cloro,
agua de lluvia, agua de pozo o agua de grifo reposada 24 horas en recipiente abierto. 1 cucharada de melaza de caña o piloncillo rallado. Opcional, 100 gramos de suelo del bosque o del borde de una zona húmeda. Esto inocula el fermentado con microorganismos locales de alta diversidad. Paso 1. Trocea el material vegetal en fragmentos de 3 a 5 centímetros. No necesitas hacerlo fino. El objetivo es aumentar superficie de contacto, no hacer puré. Paso 2. Coloca el material vegetal en el cubo. Añade el agua, la melaza y el suelo del bosque si lo tienes. Mezcla bien. Paso 3. Cubre el cubo con la tapa sin sellarla completamente o con un trapo sujeto con una liga. Los microorganismos necesitan algo de intercambio de gases. Paso 4. Deja fermentar entre 7 y 10 días en un lugar con temperatura entre 20 °C y 30 °C. Revuelve una vez al día durante los primeros 4 días. Si ves espuma superficial, es una buena señal. Fermentación activa en curso. Paso 5. Al día 8, el líquido debe tener un olor acre pero no putrefacto, similar a vinagre de manzana joven. Si huele a sulfuro de huevo, agregaste demasiado material sin suficiente oxigenación. No es un fracaso, es información. La próxima vez mezcla más seguido. Paso 6. Cuela el sólido. Guárdalo como material de compost convencional o incorpóralo al suelo directamente. El líquido colado es tu fertilizante. Aplicación. Diluye una parte de extracto en 10 partes de agua. Aplica directamente al suelo alrededor de las plantas, no sobre las hojas. Frecuencia. Una vez por semana durante el primer mes si tienes compactación activa. Una vez cada 2 semanas como mantenimiento. Error más común. Si lo aplicas sin diluir, el pH ácido puede quemar microorganismos del suelo en lugar de activarlos. Siempre 1:10. Resultado esperado. En suelos con compactación media, notarás mayor actividad de lombrices en las primeras 4 semanas. En suelos con compactación severa, el proceso de rehabilitación toma entre 3 y 6 meses. El suelo no se destruyó en una temporada. No se reconstruye en una semana. El conocimiento que acabas de recibir tiene 80 años de historia documentada en Occidente y más de 2000 en Asia. No desapareció porque fallara. Se volvió inconveniente para un modelo que requiere insumos, no procesos. Compraste la bolsa de buena fe. El sistema estaba diseñado para que esa fuera la única opción visible. Lo que no genera ingresos recurrentes no se enseña. Tienes una elección: seguir comprando la bolsa o llenar un cubo con lo que crece en tu jardín, esperar 8 días y comenzar a reconstruir desde abajo. Las plantas silvestres en tu borde no son malezas, son la farmacia de tu suelo. Estaban esperando que recordaras cómo usarlas. Suscríbete a Raíces Olvidadas porque la próxima bóveda se abre pronto. Y en ella vas a descubrir la planta que convierte suelo muerto en suelo vivo en una sola temporada y que el sistema agrícola abandonó no porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Planta el futuro.